Me llamo Diana Meyers. Tengo 28 años, y hace 15 años mis propios padres me echaron de la casa cuando apenas tenía 13. La semana pasada, se presentaron en la lectura del testamento de mi tío Harold, el hombre que me crió durante los últimos 15 años, con sonrisas confiadas y un abogado privado, absolutamente seguros de que saldrían de ahí con millones. Pero cuando la abogada Margaret Morrison abrió ese sobresellado y comenzó a leer, esas sonrisas se desvanecieron. Y cuando llegó a la cláusula 7, mi madre, la mujer que una vez declaró que yo ya no era su hija, se puso de pie de un salto, con el rostro pálido como la cera y la boca abierta de la incredulidad. Antes de contarles lo que pasó después, si disfrutan de historias sobre justicia y límites familiares, tómense un segundo para darle like y suscribirse, pero solo si de verdad conectan con esta historia. ¿Desde dónde nos están viendo ahora mismo? ¿Y qué hora es allá? Dejen un comentario y cuéntenme. Para entender por qué mi madre reaccionó así, tengo que llevarlos al verano de 2010, cuando yo era una niña de 13 años que creía ser la causa de todos los problemas de su familia. Mi padre, Richard, trabajaba como mecánico de autos y casi siempre estaba de acuerdo con lo que decía mi madre, Sandra. Mi hermana Tiffany era 2 años mayor, con el cabello rubio de mi mamá y una risa fácil. Yo me parecía a nuestra abuela, ya fallecida, callada, de cabello castaño, fácil de pasar por alto. Las diferencias se notaban en todo. A Tiffany le hicieron una fiesta de 15 años con pastel de pastelería y una máquina de karaoke rentada. Mi cumpleaños número 13 fueron 4 personas en la mesa de la cocina con un pastel rebajado de precio que todavía decía el nombre de otra persona en el glaseado. A los 12 años, descubrí que Tiffany tenía un fondo para la universidad con 8 años de depósitos. Yo no tenía ninguno. Cuando pregunté por qué, mi madre dijo, «Tú te las arreglarás. Sé toda bien adaptarte». Esa fue la primera vez que entendí cuál era mi lugar en la familia, la hija de repuesto, la que mantenían cerca pero nunca quisieron de verdad. Ese verano, todo cambió. En secreto me había postulado a un programa de becas STEM de 6 semanas en Oregon State, con un valor de más de $4,000, y de entre 2,000 postulantes, quedé seleccionada. Por una tarde, sentí que importaba. Después Tiffany encontró un campamento de artes escénicas al que quería asistir, y en la cena mi madre anunció la solución que ya había decidido. Yo rechazaría mi beca para que pudieran costear el campamento de Tiffany. Lo dijo como si estuviera planeando el menú de la semana. La palabra salió de mí antes de que pudiera detenerla. No. La voz de mi madre se volvió fría. «Esta beca no es dinero tuyo para redirigir», le dije, temblando pero clara. «Me la gané. Es mía». Me miró como si me hubiera convertido en una extraña. «Si no puedes sacrificarte por esta familia», dijo lentamente, «entonces no eres parte de esta familia». Pensé que solo estaba enojada. No me di cuenta de que lo decía literalmente. 3 días después, llegué a casa y encontré mis pertenencias empacadas en 2 bolsas de basura sobre el porche. Mi madre estaba parada en la puerta, con los brazos cruzados, ya no enojada, sino resuelta, como si acabara de terminar una tarea desagradable. «Llamé a Harold», dijo. «Vendrá a recogerte. De ahora en adelante, eres su problema». Mi padre estaba parado en el pasillo detrás de ella y nunca me miró. Arriba, Tiffany observaba detrás de una cortina, y cuando nuestras miradas se cruzaron, retrocedió hacia las sombras. Me senté en ese porche desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. La luz del porche nunca se encendió. El tío Harold manejó 3 horas en la noche desde Seattle. Cuando llegó, me envolvió en un abrazo tan fuerte que apenas podía respirar. «De ahora en adelante», dijo en voz baja, «tienes un hogar». Yo todavía no lo sabía,
Pero antes de que él se fuera esa noche, mi madre había firmado un documento dentro de la casa. No tenía idea de lo que significaba. Tomaría 15 años para volver a salir a la luz, y cuando lo hiciera, cambiaría todo. El tío Harold había construido Meyers Property Holdings desde cero, y cuando llegué a su puerta con 2 bolsas de basura, él no solo me acogió, invirtió en mí. Me gradué como la mejor de mi generación en la preparatoria, obtuve mi título en finanzas de la Universidad de Washington, me certifiqué como CPA, y a los 26 años ya era directora financiera de su empresa, administrando un portafolio que valía casi $24 millones. En 15 años, mi familia biológica se puso en contacto exactamente 3 veces, y en cada una de ellas fue por dinero o por apariencias, nunca por saber cómo estaba yo. La primera vez, mi madre llamó al teléfono de Harold, no al mío, para pedir $5,000 después de que mi padre perdiera su empleo. Harold se negó, y después me dijo, con la mandíbula tensa, ni una sola vez han preguntado por ti, ni cómo te va en la escuela, ni si estás bien. Solo quieren dinero. La segunda vez, Tiffany me envió por correo una invitación de boda sin ninguna nota personal, solo una tarjeta impresa. No asistí, no envié regalo, no respondí. La tercera vez, mi madre me escribió un correo después de leer un artículo de negocios sobre la empresa, sugiriendo que nos pusiéramos al día en algún momento. Lo borré sin responder. No estaba guardando rencor. Sencillamente había construido una vida que no los incluía, y no veía razón para cambiar eso. En el verano de 2024, al tío Harold le diagnosticaron insuficiencia cardíaca congestiva avanzada. Actualizó su testamento ese junio y solo me dijo, todo está resuelto. Tú concéntrate en el negocio. Falleció el 28 de febrero de 2025, con mi mano sosteniendo la suya. Una semana después, mi madre me llamó por primera vez en años. Su voz no había cambiado. Dijo que lamentaba mi pérdida, mencionó que se había enterado de la lectura del testamento, e insistió en que la familia tiene derecho a estar presente en estas cosas. Esa era la verdadera razón de la llamada. Poco después me enteré de que había contratado a un abogado llamado Victor Harrington para impugnar formalmente el testamento, alegando que yo había manipulado a un hombre moribundo y exigiendo el 50% del patrimonio. Sentada en la oficina de Margaret Morrison, descubrí que Victor alguna vez había representado al propio Harold, años atrás, antes de que Harold lo despidiera. Margaret sacó un archivo antiguo del expediente, un documento fechado el 15 de julio de 2010, titulado Renuncia voluntaria de derechos parentales y transferencia de custodia. Mis padres habían firmado legalmente la renuncia a sus derechos sobre mí la misma noche en que me dejaron en ese porche. En lo que respecta a la ley, me dijo Margaret, Sandra y Richard dejaron de ser tus padres en el momento en que firmaron esto. Eso significaba que Richard no tenía ninguna base legal para reclamar nada por lazos de sangre. Él mismo había cortado ese vínculo, por escrito, con testigos. Margaret me ofreció un acuerdo discreto para hacer desaparecer la impugnación, entre $500,000 y $1 millón a cambio de que renunciaran a cualquier reclamo futuro. Habría sido más rápido, más limpio, y habría evitado cualquier espectáculo público. Me negué. Nada de acuerdos, nada de compras, le dije. Si quieren estar presentes en esto, que lo estén. No estamos escondiendo nada. Margaret me contó que Harold en realidad había anticipado exactamente este escenario y había dejado instrucciones específicas sobre cómo manejarlo. Él quería que la verdad quedara asentada. Esa semana, mi mejor amiga Elena,
quien trabajaba como directora de recursos humanos en la empresa y era una de las únicas 2 personas que conocían toda mi historia, me ayudó a reunir 47 correos que Harold me había escrito a lo largo de los años, documentando su versión del distanciamiento con Richard. La prueba de que todo había empezado con el préstamo sin pagar de 2002, años antes de que yo siquiera llegara, y que no tenía nada que ver conmigo. Mi terapeuta me recordó por esos días que lo que yo quería no era venganza, sino la verdad, finalmente dicha en voz alta. Eso se llama justicia, me dijo. Sentirse validada cuando sale la verdad no es lo mismo que crueldad. La pregunta es ¿qué haces después? Bueno, déjenme pausar un segundo aquí. Si llegaron hasta este punto y se preguntan cómo manejé lo que vino después, dejen un comentario con su predicción. ¿Qué creen que hizo Sandra en la lectura del testamento? Y si esta historia les resuena, si alguna vez han tenido que poner límites con su familia, no olviden suscribirse. Apenas estamos llegando a la parte que han estado esperando. Viernes 14 de marzo de 2025. Llegué temprano, tranquila, con un traje azul marino. Cuando se abrieron las puertas del elevador, mi madre salió primero, con un vestido negro y perlas, seguida de mi padre, Tiffany con un vestido en tono pastel, y Víctor Harrington cargando un maletín costoso. Mi madre entró a la sala como si fuera la dueña del lugar. «Ah, ya estás aquí», dijo. No me puse de pie. «Sandra», respondí. Solo su nombre, no mamá, y algo cruzó fugazmente por su rostro antes de que se recompusiera. Margaret dirigió a la familia hacia los asientos junto a la pared, no a la mesa principal, y la compostura de mi madre se quebró de inmediato. Se presentó en voz alta ante los representantes de las organizaciones benéficas como la cuñada afligida de Harold, insinuando que hay gente que llega a una familia y crea división. Tiffany se quejó de donde los habían sentado. Víctor tomaba notas, buscando cualquier cosa que pudiera usar. Yo no le di nada. Entonces mi madre dijo, lo suficientemente fuerte para que toda la sala la escuchara: «Una hija que ha sido rechazada por sus padres generalmente tiene una razón. Una madre siempre sabe». La sala quedó en un silencio incómodo. La miré y me di cuenta de que no había cambiado en absoluto. A las 2:10, Margaret rompió el sello del testamento. Leyó las confirmaciones de la lucidez mental de Harold, incluyendo una evaluación psiquiátrica realizada 8 días antes de que firmara, descartando cualquier posibilidad de que hubiera sido manipulado. Observé cómo el rostro de Víctor se desmoronaba. Esa había sido toda su estrategia. Luego Margaret llegó al artículo 5, relacionado con Richard. Mi madre incluso sonrió, hasta que Margaret comenzó a leer las propias palabras de Harold. No le dejaba nada a su hermano, primero porque Richard le había pedido prestados $80,000 en 2002 y nunca había devuelto un centavo, y segundo, porque en julio de 2010 Richard y Sandra habían renunciado voluntariamente a todos sus derechos parentales sobre mí, transfiriendo la custodia a Harold. Por ley, a Richard ya no le quedaba ningún vínculo del cual reclamar. Mi madre se puso de pie de un salto. ¿Qué tiene eso que ver? Margaret simplemente siguió leyendo, sin inmutarse, y presentó el documento original certificado para que cualquiera lo examinara. Fue entonces cuando mi madre realmente se descontroló, insistiendo en que yo había envenenado a Harold en contra de su propia familia, hasta que Tiffany le rogó que se sentara. Finalmente hablé, manteniendo la voz firme, tal como Harold me había enseñado. «Sandra, tomaste una decisión hace 15 años. Pusiste mis pertenencias en bolsas de basura y me dejaste en un porche en la oscuridad. Después entraste a la casa y firmaste un documento entregándome. Yo tenía 13 años. Todo lo que está pasando hoy es simplemente la consecuencia de lo que elegiste hacer esa noche». Ella no tuvo respuesta.
Margaret pasó al artículo 7, la cláusula del único beneficiario. Harold dejó todo su patrimonio, todas las propiedades, todas las cuentas, todo, a mi hija legalmente adoptada, Diana Marie Meyers. La palabra adoptada cayó como un trueno. El rostro de mi madre se puso pálido. Harold me había adoptado formalmente en 2012, una vez que mis padres ya habían renunciado a sus derechos, sin necesitar ningún consentimiento adicional. Tiffany preguntó, atónita, si acaso seguíamos siendo parientes. Legalmente no, le dije. No desde que mamá y papá me entregaron. Margaret entonces leyó en voz alta a toda la sala, con mi permiso, una carta privada que Harold me había dejado. Escribió que esperaba que mi familia biológica se presentara buscando dinero de un hombre que nunca les había importado. Me dijo que yo no había sido rescatada, yo me había salvado a mí misma, y que él simplemente me había dado un lugar donde hacerlo. Escribió que todo lo que había construido, lo había ganado con mi propio esfuerzo, y que me dejaba el patrimonio no porque lo necesitara, sino porque lo merecía, y porque confiaba en que lo usaría de la manera en que él había intentado usar su propia vida, para ayudar a la gente. Me dijo que no dejara que nadie me hiciera sentir culpable por haberlo sobrevivido, y firmó, por siempre tu padre, Harold. No intenté contener las lágrimas. Mi madre hizo un último intento, su voz cambiando hacia algo que pretendía sonar como amor herido. Sé que las cosas fueron difíciles. Cometí errores, pero seguimos siendo sangre. ¿No podemos al menos hablar de dividir el patrimonio de manera justa? Me sequé los ojos. Perdiste el derecho a llamarme cariño hace 15 años. Anunció que quería impugnar el testamento, hasta que Margaret giró su tablet hacia la sala y leyó en voz alta un correo que Harold le había enviado a Victor Harrington en 2022, despidiéndolo como su abogado específicamente porque Victor una vez había presionado a Harold para que incluyera a Richard en su patrimonio, a pesar de todo lo que Richard había hecho. Victor había tomado este caso en contra del patrimonio de Harold sin revelar jamás ese conflicto de intereses a sus propios clientes. Su rostro se puso del color del concreto. Mi madre se volvió contra él. Tú me dijiste que ganaríamos. Él no tuvo respuesta. Recogió su maletín y salió de la sala sin decir una palabra más, abandonándola frente a todos. Richard se quedó sentado, encorvado, en silencio. Tiffany lloraba en silencio. Mi madre se volvió hacia mí una última vez, la máscara completamente caída, sin nada debajo excepto desesperación. Seguimos siendo familia, ¿no? La sangre es la sangre. Me puse de pie. Sandra, dejaste de ser mi familia el 15 de julio de 2010. Tú misma firmaste el documento. No te odio. De hecho, siento lástima por ti. Pero no tienes ningún derecho sobre mí, ni legal, ni emocional, ni de ninguna manera que importe. Ella se sentó y no volvió a hablar por el resto de la lectura. Margaret leyó los legados benéficos restantes. $500,000 para el Hospital Infantil de Seattle, $300,000 para Habitat for Humanity, $200,000 para la Fundación del Parque Nacional Olympic, dinero que financiaría becas y viviendas por muchos años. Cuando preguntó si yo quería decir algo, me puse de pie una vez más. Le dije a la sala que Harold me había dado un hogar, una educación y una familia que eligió amarme, y que con esta herencia pensaba continuar todo lo que él había construido, incluyendo un nuevo fondo de becas para niños en situaciones familiares difíciles que necesitaran a alguien que creyera en ellos. Miré a mi madre y dije que no guardaba rencor, que la paz no significaba fingir que nada había pasado, y que las personas en esa sala que de verdad habían estado presentes para Harold eran más mi familia que las personas que compartían mi ADN. Cuando me senté, la sala quedó en silencio, y luego el auditor comenzó a aplaudir.
Mi madre se fue sin decirme otra palabra. 2 meses después, a Víctor Harrington le suspendieron su licencia para ejercer la abogacía durante 6 meses y le impusieron una multa de $15,000 después de que Margaret reportara formalmente sus violaciones éticas. 3 semanas después de la lectura, mi madre me escribió un correo largo y cuidadoso, admitiendo vagos errores mientras culpaba a las circunstancias, insistiendo en que seguíamos siendo familia porque la sangre no desaparece. Le respondí con 4 frases. Le había perdonado hace mucho tiempo, por mí, no por ella, pero no quería una relación, y le pedí que no volviera a contactarme. Nunca respondió. 2 meses después de eso, llegó una carta de verdad, escrita a mano, de parte de Tiffany. Escribió que había observado desde la ventana de su cuarto durante las 4 horas completas que estuve sentada en ese porche y que nunca bajó. Dijo que eso la había perseguido cada vez que nuestra madre se hacía la víctima. No estaba pidiendo perdón ni una relación. Solo necesitaba que yo supiera que ella sabía lo que había hecho y que yo merecía algo mejor de su parte. Fue lo primero honesto que alguien de mi familia biológica me había dicho jamás. 4 meses después de la lectura del testamento, finalmente le respondí, estableciendo condiciones, sin contacto a través de nuestros padres, sin hablar de dinero ni de la herencia, y el derecho a terminar cualquier conversación sin dar explicaciones. 3 días después, llegó su respuesta de una sola palabra, aceptado. Nuestra primera videollamada fue en septiembre de ese año. 15 minutos, superficial, cuidadosa. Al final, ella dijo, gracias por darme una oportunidad. Sé que no tenías por qué. Le dije que esto era el primer paso. Ya veríamos hacia dónde iba. 1 año después de la lectura del testamento, estuve parada frente al primer edificio que el tío Harold compró alguna vez, donde ahora hay una placa de bronce que dice, el edificio Harold R. Meyers, en memoria de un hombre que eligió el amor por encima de la sangre. Los activos de la empresa habían crecido a $26,5 millones, y ya se habían elegido a los primeros 5 becarios del fondo STEM Meyers. Tiffany y yo seguíamos hablando una vez al mes, un poco más fácil cada vez. Mi madre y mi padre habían dejado de intentar contactarme, y descubrí que no necesitaba saber cómo se veían sus vidas ahora. Si miro mi propia historia desde una perspectiva psicológica, existe un concepto llamado autoestima condicional, la creencia de que solo tienes valor si ciertas personas te aprueban. Pasé los primeros 13 años de mi vida atrapada en esa creencia. Lo que realmente me salvó no fue el dinero del tío Harold, fue su aceptación incondicional. Él me vio por quien era, no por quien debía haber sido. Esto es lo que quiero que se lleven de esta historia. No necesitan el permiso de nadie para conocer su propio valor, y tienen todo el derecho de poner límites, incluso con la familia, incluso con los padres, incluso con la sangre. El perdón es algo que haces por ti mismo. La reconciliación es algo que eliges por ti mismo. Son 2 cosas distintas, y nadie más puede decidir cuál de las 2 ofreces. Tu historia es tuya para escribir. Gracias por acompañarme durante toda esta historia. Si les resonó, si alguna vez han tenido que encontrar su propio valor después de que alguien intentara arrebatárselo, espero que sepan que no están solos. Si quieren escuchar más historias como esta, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones, y revisen la descripción para encontrar enlaces a historias similares sobre límites, familia, y encontrar su propio camino. Hasta la próxima, cuídense mucho.